esa partecita. Tienen que hacerse hacia un ladito. Hola Sebastián, está Felipe, está Nicolás. Perfecto. Bueno, chicos. Bueno, me avisas cuando ya esté listo. Ya puedes empezar, Claudita. Bueno, muchachos. Bueno, chicos, hoy vamos a tener una clase de geometría. La idea es que vamos a intercalar nuestras clases de matemáticas con las clases de geometría para poder posteriormente intercalar con trigonometría, porque la geometría pues es la base para la trigonometría. Entonces vamos a empezar con un breve repaso de cosas que pues tal vez ustedes ya saben, pero es bueno repasarlas. Primero que todo, vamos a ver el concepto de ángulo. Un ángulo es una figura geométrica formada en una superficie por dos semirrectas que parten del mismo punto llamado vértice. Esperen que alguien está entrando. Es que sí, el problema con los que llegan tarde es que interrumpen la clase. Bueno, entonces, ¿por qué digo semirrectas? Porque una recta es infinita. Entonces, como esta recta está limitada por los puntos A y B, es una semirrecta. Y esta recta es limitada por los puntos B y C. Y son dos semirrectas que se encuentran y se unen en un punto llamado vértice. Los ángulos se miden con grados. Entonces, un ángulo, ¿cómo se representa? Un ángulo lo puedo representar con una letra griega, por ejemplo, el ángulo alfa, o lo puedo representar con los tres puntos que están formando las semirrectas. Siempre pongo el vértice en la mitad. O sea, este es el ángulo ABC. No es el ángulo BAC o el ángulo BCA. No, es el ángulo ABC. Porque siempre el vértice va en la mitad. Podría yo decir el ángulo CBA, no importa. Pero es el vértice es la letra que va en la mitad. Parece que no fuera tan importante, pero sí es muy importante. Cuando ya empecemos en la trigonometría hay muchas fórmulas y que tengan claro todo cómo se denotan las cosas es súper importante. Entonces, pues les voy a ir dejando minutitos para que ustedes copien algo, tomen anotaciones, que esto es importante, pero pues las toman muy rápidamente en un minutito. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de ángulos. Básicamente, los tres tipos principales de ángulos son el ángulo recto, que es aquel cuya medida es de 90 grados, o sea, el ángulo alfa vale 90 grados. Las dos semirrectas son perpendiculares. Eso es un ángulo recto. El ángulo recto es la base de la trigonometría. Entonces, es muy importante que tengan claro que ángulo recto es aquel cuya medida es de 90 grados. El ángulo agudo es aquel cuya medida es menor que 90 grados. Y el ángulo obtuso es aquel cuya medida es mayor que 90 grados. Los ángulos, ¿con qué se miden? Se miden con un transportador. Fíjense que con lo que estamos viendo en física, los ángulos tienen una unidad de medida. Esa unidad de medida son los grados. Entonces, ¿y cómo se mide? Con un transportador. Y como yo les decía en física, un grado es igual en Colombia, en Rusia, en China, en Estados Unidos, donde sea, un grado es igual. Donde sea. Si ustedes tienen un transportador y van a dibujar un ángulo de 45 grados, va a ser igual si lo dibujan con un transportador comprado aquí que con un transportador comprado en Australia. Entonces, ya saben, recto, que es la base de la trigonometría, es el que mide 90 grados. Agudo, menor de 90 grados, y obtuso, mayor de 90 grados. Los ángulos se miden con un transportador y la unidad de medida son los grados. Y un transportador es el instrumento que sirve para medir los ángulos y es exactamente igual en cualquier parte del mundo. Parece que se quiere unir a alguien.
Esperen un momento. No, parece que no. Bueno. ¿O sí? Es que, sí. Buenos días, María, ¿cómo estás? Entonces, ahora vamos a pasar, o sea, nosotros estamos viendo la parte de la geometría que es básica para pasar a la trigonometría posteriormente. Entonces ahora vamos a ver la definición de triángulo. Fíjense que si ustedes escuchan triángulo, de una vez... Sí, dime. ¿Me deja ver el de atrás un momento? Listo, me avisas cuando lo pueda tocar. ¿Ya? ¿Listo? Bueno. Entonces, triángulo, como ustedes ya lo ven por el mismo nombre, son tres ángulos. Entonces, los triángulos son figuras... Profe, qué pena. ¿Será que lo puedes devolver un poquito, por favor? ¿Cómo? ¿Será que lo puedes devolver, por favor? Bueno, pero me avisan. Es que no... Bueno. Escuché como si me hubieran dicho que ya. Gracias. Pero me avisan. Listo, profe. Listo. Entonces, bueno, como les decía, los triángulos son figuras geométricas planas. O sea, planas es que no tienen volumen, que están en dos dimensiones, que poseen tres lados en contacto entre sí, en puntos comunes denominados vértices. Entonces, fíjense que este triángulo está formado por las semirrectas AB, AC y BC, por tres semirrectas que se unen en puntos comunes que se llaman vértices. Hay tres lados y tres vértices, A, B y C. Su nombre proviene de que posee tres ángulos interiores formados por cada par de líneas en contacto en un mismo vértice. O sea, los ángulos se forman, como ya lo vimos, por dos semirrectas que se unen en un punto denominado vértice. Entonces vamos a ver algo de notación. Los ángulos. Los ángulos se pueden denotar por las letras griegas alfa, beta o gamma. Se pueden denotar por letras mayúsculas A, B y C, letras mayúsculas. O, como lo vimos en la otra diapositiva, los ángulos podrían ser el ángulo... Yo podría decir que yo tengo aquí el ángulo, este ángulo alfa, el ángulo alfa, sería igual, también le podría llamar el ángulo, el ángulo alfa también lo podría llamar el ángulo BAC. Si ven, BAC, porque el ángulo alfa es el que la letra de la mitad es la A. El ángulo beta sería el ángulo ABC. Fíjense la importancia ABC. Todos los ángulos están formados por los mismos puntos
pero dependiendo de cuál es el vértice, tengo ángulos diferentes. Y el ángulo C, el ángulo gamma, esperen un momentico. El ángulo gamma es el mismo ángulo el gamma ACB, ACB, o simplemente lo puedo denotar por la letra, perdón, lo puedo denotar por la letra perdón. Esperen que aquí no sé qué pasó. Esperen un momentico. Aquí lo puedo denotar también. Ay, no. Por la letra que está en la mitad. Este sería el ángulo A. Entonces, miren. Esto. Espérenme un momentico. Vamos a hacer esto bien. Y ustedes pensarán que de pronto es tonto esto de cómo se llaman los ángulos, pero esto es muy importante porque las fórmulas trigonométricas hay que hacer muchos despejes y todo, y si no tenemos claro cómo denominar los ángulos nos podemos confundir. Entonces, fíjense. Bueno, aquí quedó más o menos. El ángulo alfa es el ángulo BAC, o lo puedo llamar el ángulo A. El ángulo beta es el ángulo ABC, o también lo puedo llamar el ángulo B. Este también lo puedo llamar el ángulo B. Y el ángulo gamma es el ángulo gamma es el ángulo ACB, y también lo puedo llamar simplemente ángulo C. Listo. Entonces, ¿qué pueden ustedes observar? Los lados generalmente se denominan por letras minúsculas. Entonces, miren. Los lados. El segmento AB, o sea, la semirrecta que está formada por los puntos A y B, es el lado C, minúscula. La semirrecta que está formada por los puntos AC es el lado B minúscula, y la semirrecta que está formada por los puntos BC
es el lado A minúscula. Hay algo muy interesante, miren, porque les voy a decir así rápidamente, en trigonometría hay una cosa, una fórmula o una ley que se llama la ley del seno y habla sobre la proporcionalidad de ángulos y lados opuestos. Entonces, fíjense una cosa, el vértice A mayúscula es opuesto al lado A minúscula. El vértice B mayúscula es opuesto al lado B minúscula. Y el vértice C mayúscula es opuesto al lado C minúscula. Entonces, chicos, quiero que copien el triángulo, copien el triángulo y cómo se denominan los ángulos y los lados, que eso lo tienen que tener muy, muy claro. Eso parece que no fuera importante, pero es una parte súper importante para que nos vaya bien en la clase de trigonometría. Miren que este me quedó mal. Por favor, me avisan cuando hayan hecho el dibujo del triángulo y hayan copiado cómo se señalan los ángulos. O sea, lo que hemos visto hasta ahora es esto y esto, que es cómo se señalan los lados y los ángulos. Entonces me avisan cuando terminen de copiar eso. Pues como el manejo, pues yo pensando, yo hablo con artistas, yo les da otro manejo, obviamente no tan así, Listo. Bueno, aquí queda un poquito feo, pero ya dejémoslo así. Entonces me avisan apenas terminen de copiar esa parte. Hay personas que no tienen la cámara puesta, que es como de tris. una cantidad de plata. Las que van a la oficina, que ya todos ya plata. Por ejemplo, no conozco, que dicen ahí con cuánta plata. Cuando mismo una de los operativos. Cada recorrido y entonces, es que eso se para acá, entonces el otro día, no, sí, hay que hacerlo ya. Y los de la delegación,
Y entonces internamente también ese poder que hasta el último le dice o sea, Alison ni que y yo me hablé también como bien. Usted habla con él y le emociona. Es una computadora. Chévere que estamos en proceso. De migración, claro, puede ser. Y hay ricos, porque migraron del mundo aparte y se han agarrado. Se salieron de ahí y se eran cuáles. A mí me lo como. Fíjense ustedes, me dijo, si usted estaba en el infierno, ahora sí va a conocer lo que es. No sé qué es, que suena peor que todo. Y usted va a ver y sabe que ahora sí. Con alianza, no le gusta que pero de la comarca y de los acá. Y entonces en el hay cantidad de que hay contratando medio de ellos que operan porque van a se contrataron, Chicos, ¿cómo van? ¿Listo? Bueno, entonces algo súper importante, que es como la principal propiedad de los triángulos, es que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. O sea, ustedes suman el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma y les da 180. Pero también lo pueden representar por el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C les debe dar 180. Para mayor rapidez, uno muchas veces no escribe el símbolo de ángulos, simplemente uno pone alfa más beta más gamma igual a 180 o A más B más C igual a 180. Yo lo que les doy es las diferentes formas de representarlos para que ustedes cuando lo vean en algún libro, en alguna parte, no se confundan por las diferentes formas de representarlo. Esto simplemente es la propiedad de que la suma, esperen, perdón, esto me quedó muy feo. No, y con los de migración también está aquí. En ese proyecto que está aquí esto que está en verde es simplemente la suma de los ángulos es igual a 180 grados, que lo estoy escribiendo de las diferentes formas en que podría ser escrito. Poner ángulo alfa más ángulo beta más ángulo gamma igual a 180, o ángulo A más ángulo B más ángulo C igual a 180, o simplemente poner alfa más beta más gamma 180, o A más B más C igual a 180. Ahora vamos a repasar un poquito esto con dos ejercicios. Entonces, chicos, miren, tengo este triángulo. La propiedad es, vamos a escribirlo así sencillo, que A más B más C es 180 grados. Entonces, les doy unos 3 minuticos para que me hagan estos dos ejercicios. Uno es, si A es igual a 20 y B es igual a 110, hallar el valor de C. Y lo otro es, si B más C es igual a 150, hallar el valor de A. Entonces, chicos, les doy unos minuticos para que realicemos ese par de ejercicios.
Que de hecho hasta la muchacha. Los que ya vayan teniendo listo los ejercicios me los envían al WhatsApp. No, donde ese es el pecado. Por ejemplo, informática, la legalización entonces yo ya viendo cómo funciona el estilo funciona. Eso no la posibilidad. Entonces, claro, eso no claro, que todos los técnicos de la ciudad de aquí. Bueno, más que ella siempre es mucho de calle. Porque no creen que eso. Arrancó su tema con Camila. Camila está. Bueno, aquí ya me mandó el ejercicio. Ese 318 21 84 516, ¿de quién es? De Nicolás. A ver, no veo quién me mandó el ejercicio. Perfecto.
Perfecto, Alejo, Nicolás, Sara, perfecto, chicos. Perfecto, ya aquí lo estoy viendo. María, perfecto. Este es simplemente un ejercicio de simplemente lo que hicimos fue utilizamos la ecuación A más B más C 180, tenemos que A es 20, B es 110 y quiero hallar el valor de C. Simplemente despejo lo que está sumando, pasa a restar y me queda que C es igual a 180 menos 130, o sea, C igual a 50. C igual a 50. Aquí lo que me dan es B más C. Entonces, simplemente yo tengo A más B más C, pero B más C, ¿qué es? 150. Eso es igual a 180. Despejo y queda que A es igual a 30. Esta regla de que la suma de los ángulos de un triángulo son igual a 180 es fundamental para cuando ustedes estén en sus ejercicios de trigonometría. Entonces, todos lo enviaron, los que he mirado, lo enviaron muy bien. Vamos a ver. Sara, mira cómo lo hice y me cuentas si lo entendiste porque tienes ahí algunos errorcitos. O sea, yo voy reemplazando. El valor de A es 20, el valor de B es 110 y la incógnita es C. Entonces despejo, el 20 y el 110 que están sumando pasan a restar. O sea, aquí vendría este paso intermedio que es C igual a 180 menos 20 menos 110. O sea, lo que hice fue el 20 y el 110 que estaban sumando, los pasé a restar. Y me da C igual a 150. Y aquí lo que hago es... Aquí lo que hago es que la ecuación es A más, pero como yo tengo B más C, yo agrupo B más C igual a 180. Entonces ya reemplazo A más B más C de 150 igual a 180 y el 150 que está sumando lo paso a restar. Los que no lo he hecho así, lo revisan y lo corrigen. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican según sus lados o según sus ángulos. Según sus lados pueden ser escalenos, isósceles o equiláteros. Escalenos es que tienen los tres lados diferentes. Este lado y este lado son diferentes. Isósceles tienen dos lados iguales y uno diferente. Y equilátero tienen los tres lados iguales. También se clasifican según sus ángulos. Acutángulo, los tres ángulos son agudos. Rectángulo, que es el ángulo más importante para nuestro curso de trigonometría, es que tiene un ángulo recto, y obtusángulo es que tiene un ángulo obtuso. Un ejemplo.
Un ejemplo de triángulo acutángulo. Un ejemplo de triángulo acutángulo es que los tres lados son agudos. Entonces, A puede ser, por decir algo, 70, B puede ser 80 y C puede ser, espérense, se los pongo mejor, espérenme un momento, porque aquí no puedo poner el símbolo de grados para que les quede bien la presentación cuando la vayan a estudiar. Un ejemplo de acutángulo puede ser que A es igual a 80 grados B B igual a 70 grados y C igual a 30 grados. 80 más 70, 150 y 30, 180 da. Vamos a suponer que yo les hubiera dicho, les doy un ejemplo. A igual a 80 grados, B 70 grados y C 20 grados. Alguno de ustedes me hubiera tenido que decir, profe, está cometiendo un error porque la suma de los ángulos no da 180. La suma de los ángulos para que sea triángulo tiene que dar 180, o si no, no es un triángulo. No casaría, no cerraría. Entonces, este es un acutángulo. Los tres ángulos son agudos, o sea, menores que 90. Un triángulo rectángulo. Un ejemplo de triángulo rectángulo. Un ejemplo de triángulo rectángulo. Rectángulo es que tiene un ángulo recto. Entonces yo sé que uno es 90, el otro puede ser 60 y el otro puede ser 30. 90 más 60, 150 y 30, 180. Y un obtusángulo. Obtusángulo es que tiene un obtuso, o sea, uno mayor que 90. Entonces uno puede ser 110, el otro puede ser 60, ahí van 170 y el otro 10 grados. 10 más 60, 70 y 110, 180. Fíjense en varias curiosidades. Los tres ángulos pueden ser agudos. Si es un triángulo rectángulo, uno es recto y los otros, la suma de los otros dos tiene que dar 90, para que sea 90 más 90, 180. O sea que los otros dos siempre van a ser agudos. Uno de 90 y los otros dos agudos. ¿Por qué? Porque B más C tiene que darme 90, para que 90 y 90 sea 180. Y un obtusángulo tiene un obtuso, pero los otros dos tienen que ser agudos para que dé 180. Entonces, chicos, tomen notas de que según sus lados pueden ser escaleno, tres lados diferentes, iso, lados iguales, y equilátero, los tres lados iguales. Y según sus ángulos, acutángulos, tres ángulos agudos, rectángulo, un ángulo recto y obtusángulo, un ángulo obtuso. Entonces, me avisan cuando terminen de tomar nota de esa diapositiva. A ver, chicos, la dirección del colegio insiste mucho en que tengan las cámaras prendidas y no las tienen prendidas. Yo, pues, estoy concentrada en las diapositivas y no puedo estar pendiente. Entonces, si quiero que ustedes tengan la responsabilidad de cumplir
con tener las cámaras prendidas. Bueno, lleva un poco de tiempo para que no. Vamos a ver. Yo hubiera entrado a principio persona, pero es diferente. O sea, son como una chica, no, pero esta línea le tira ¿no? Línea. Ahora 7 de la mañana, las 6. Siempre la pieza, que la gente como así que está, y ahí está, que había reuniones que están ya empezadas, Chicos, me avisan cuando ya pueda continuar, que ya hayan copiado. Por eso, que yo como apenas ya, sí que una reunión ya. Lo conozco. Ya sé que cuando
Bueno, chicos, ¿listo? ¿Listo? Muchachos. Entonces ahora vamos. ¿Aló? No, ¿Ya están listos para continuar? Chicos, ¿ya están listos para continuar? Bueno, entonces ahora vamos a ver algo muy importante que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice, bueno, el teorema de Pitágoras aplica en un triángulo rectángulo. Como ya dijimos, un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo de 90 grados. En el triángulo rectángulo, el lado más grande se llama hipotenusa y los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Catetos son los dos lados que forman el ángulo recto. Hipotenusa es el lado más grande. Es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, es la hipotenusa. Eso vamos a... Vayan tomando notas. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Si me necesita, que no. Bueno, entonces, chicos, tomen notas. Entonces, vamos a ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras está formulado para un triángulo rectángulo, o sea, para un triángulo que tenga un ángulo recto. Un ángulo recto es el que mide 90 grados. Y en el triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado más grande, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Y los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Entonces, chicos, vayan tomando estas notitas. Todo esto que yo les coloco son tipsitos importantes para que les queden claros todos los temas. Cuando termine de tomar estas notas, por favor me avisan.
Y abajo. Bueno, chicos, y ahora vamos a ver ya. ¿Aló? Ahora vamos a ver ya lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa es c. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, copien esto para ya tenerlo listo para la próxima clase, hacer ejercicios. Esta es la fórmula en palabras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Ya saben que el teorema de Pitágoras, se refiere a un triángulo rectángulo. Ya ustedes saben que es la hipotenusa, es un lado contrario al ángulo recto, que el ángulo recto es el ángulo de 90 grados, que los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados, y la fórmula es c al cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Como estoy refiriéndome a lados, utilizo letras minúsculas. Chicos, ahorita después del descanso tienen profundización de física, entonces les voy a dejar en la plataforma el taller de profundización. Otra cosa importante que les iba a decir es que pues ya está creado en la plataforma el espacio para que me dejen las evidencias de esta clase. Pues para el taller de física, cualquier pregunta que tengan me avisan. Es pasado. La primera pregunta es de investigación y las demás preguntas es de aplicación de lo que hemos visto en clase. Bueno, chicos, entonces, pues espero que les haya gustado la clase y nos vemos la próxima clase. Bueno, chicos, chao, muchas gracias. Bueno, chicos, chao, chao.
Ya.